Muy buenos días a todos. Gracias por estar conectados en este tercer día del Diplomado Internacional en Gestión y Administración Pública. Les recordamos que este programa tiene una duración total de 4 días y todas nuestras sesiones se desarrollan a la misma hora y por esta misma vía, a través de Zoom. Quiero comenzar agradeciendo nuevamente al profesor por la claridad con la que nos guió en el módulo anterior y también agradecer profundamente el respaldo de nuestras empresas patrocinadoras, Practice SAC y Craptica, que hacen posible este espacio de formación de alta calidad. Ayer trabajamos el módulo 2, Finanzas Públicas, donde exploramos temas como el presupuesto, el gasto social, la deuda y la innovación digital en la gestión fiscal. Hoy daremos paso al módulo 3, Sistemas Administrativos, donde conoceremos los distintos sistemas que permiten planificar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión pública, desde el abastecimiento hasta la inversión pública. En unos minutos comenzaremos, así que daremos un breve espacio para que todos los participantes terminen de ingresar a la sala. Para quienes se están conectando en este momento, muy buenos días y bienvenidos. Estamos en el tercer día del diplomado, que tiene una duración total de 4 jornadas consecutivas, siempre a la misma hora y a través de Zoom.
Ayer desarrollamos el módulo 2, Finanzas Públicas, y hoy comenzaremos el módulo 3, Sistemas Administrativos, un componente clave para entender cómo se organiza y gestiona internamente el Estado. A lo largo de este módulo, exploraremos sistemas como planificación, presupuesto, contabilidad, tesorería, abastecimiento, inversión pública y otros que hacen posible una gestión pública eficiente y ordenada. Gracias nuevamente al profesor por su acompañamiento y a Practice SAC y Craptica por su continuo apoyo a esta experiencia formativa. En instantes damos inicio al primer subtema del día. Gracias por su puntualidad y compromiso. Muy bien, señores. Empezamos el tercer módulo del diplomado y vamos directo al primer tema, el sistema de planificación en la administración pública. Y aquí es importante detenernos a pensar en algo básico. ¿Cómo sabe un Estado hacia dónde quiere ir? ¿Cómo define sus metas? ¿Y cómo se asegura de que todas las instituciones trabajen alineadas a esas metas? La respuesta está en la planificación. Planificar en el sector público no es simplemente hacer una lista de deseos. Es un proceso técnico y estratégico donde se definen objetivos, metas, prioridades y recursos con una mirada de mediano y largo plazo. Es decir, es la brújula del Estado. Y si no hay una buena planificación, lo más probable es que los recursos se desperdicien, los proyectos se dupliquen, o peor aún, que no se llegue a nada concreto. Ahora bien, ¿cómo funciona el sistema de planificación en el Estado? En muchos países, este sistema está estructurado en niveles jerárquicos. Comienza en el Plan de Desarrollo Nacional, luego se desglosa en planes sectoriales, regionales, institucionales y finalmente en planes operativos anuales. Por ejemplo, el Plan Nacional define metas macro: reducir la pobreza, mejorar la conectividad, aumentar la cobertura educativa. Pero cada ministerio o entidad pública debe traducir esas metas en acciones concretas, medibles y con presupuesto asignado. Y eso no es tan simple como suena. Para lograrlo, el sistema de planificación necesita herramientas claras. Diagnóstico del contexto. Entender la realidad actual. Definición de objetivos estratégicos. Identificación de indicadores de seguimiento. Vinculación con el presupuesto público, porque si no hay plata, el plan se queda en papel. Y por supuesto, participación ciudadana, porque nadie mejor que la propia comunidad para decir qué se necesita y qué no. Un buen plan, además, debe ser flexible. No podemos aferrarnos a metas rígidas cuando el contexto cambia, como vimos en la pandemia, donde muchos planes tuvieron que adaptarse sobre la marcha. Ahora, veamos algunos ejemplos. En México, el Plan Nacional de Desarrollo establece ejes estratégicos que guían la acción de todo el aparato estatal. En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo se construye con amplia participación ciudadana y tiene fuerza de ley. En Perú, el CEPLAN es el ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y coordina la articulación de planes nacionales, sectoriales y territoriales. Y en países como Finlandia, la planificación incluye escenarios de futuro, innovación y sostenibilidad como ejes clave. Pero no basta con tener buenos planes. Hay que ejecutarlos. Y aquí entra el problema. Muchas veces los planes se quedan en un documento bien hecho, que nadie mira. O se elaboran solo para cumplir con una norma sin convicción real. O no están alineados con el presupuesto, así que lo que se planifica no se financia. Por eso es vital que planificación y presupuesto caminen juntos. No pueden ser dos mundos separados. También hay que mejorar la articulación entre niveles de gobierno. Un gobierno regional no puede tener un plan completamente desconectado del plan nacional. Y una municipalidad no puede planificar sin coordinar con sus vecinos ni con los sectores involucrados. Ahora, una buena práctica que se está viendo en varios países es el uso de plataformas digitales para la planificación. Sistemas donde se pueden ingresar metas, programar actividades, vincularlas al presupuesto y hacer seguimiento con indicadores. Eso permite tener una trazabilidad clara del avance de las políticas públicas. Y hablando de seguimiento, también es clave tener instancias de evaluación periódica. No basta con hacer un plan y dejarlo ahí. Hay que revisar si se está cumpliendo, si hay que ajustar algo, o si alguna meta ya no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el rol de ustedes en todo esto? Muy simple. Participar activamente en los procesos de planificación desde sus instituciones.
Entender cómo se conectan los planes institucionales con los planes nacionales. Aportar con datos, con propuestas realistas y con una mirada centrada en resultados. Porque al final, señores, planificar no es escribir documentos, es construir futuro con responsabilidad. Ahora, vamos con una pregunta para cerrar este subtema. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa una buena práctica en el sistema de planificación pública? A. Elaborar planes institucionales sin relación con el plan nacional. B. Incluir metas generales sin definir indicadores ni responsables. C. Articular la planificación con el presupuesto y hacer seguimiento periódico. D. Copiar planes de años anteriores para agilizar el proceso. La respuesta correcta es la C. Una buena planificación pública debe estar articulada con el presupuesto y tener mecanismos de seguimiento que aseguren que las metas se cumplan realmente. Muy bien. Y ya que hablamos de planificación, lo siguiente que viene es su compañero inseparable, el presupuesto. ¿Cómo se organiza? ¿Quién lo formula? ¿Cómo se integra con el plan? Todo eso lo veremos en el siguiente subtema. Bien, ya vimos cómo el Estado define a dónde quiere llegar a través de la planificación. Ahora toca hablar de su contraparte natural, el presupuesto público. Porque, seamos honestos, ¿de qué sirve tener metas si no hay dinero para cumplirlas? El presupuesto es donde los planes se vuelven realidad o se quedan en papel. Y por eso el sistema de presupuesto público es uno de los más importantes dentro de toda la maquinaria estatal. Es el que determina cuánto dinero se asigna, a quién, para qué y en qué momento del año. Ahora, ¿cómo funciona? Primero hay que entender que el presupuesto no es solo un número gigante publicado una vez al año. Es un proceso continuo, cíclico, que involucra a todo el aparato público. Y como vimos en el módulo 2, sigue un ciclo que incluye formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Pero aquí, en el contexto de sistemas administrativos, lo que nos interesa es cómo se organiza institucionalmente el presupuesto. ¿Quién lo gestiona? ¿Qué normas lo regulan? ¿Cómo se coordinan los distintos niveles de gobierno y cómo se asegura que esté alineado con la planificación? En muchos países, el ente rector del sistema de presupuesto es el Ministerio de Economía o Hacienda. Esa entidad define los lineamientos, aprueba techos presupuestales, evalúa solicitudes de financiamiento y supervisa la ejecución. Y a nivel de cada institución pública existen unidades de presupuesto que son responsables de formular, registrar y controlar el uso de los fondos asignados. Ahora bien, hay varios principios clave que rigen un buen sistema presupuestal. El primero es la programación por resultados. Ya no basta con asignar dinero por inercia. Hoy se exige que cada programa, cada acción, cada gasto tenga una meta concreta, medible y verificable. Esto se conoce como el presupuesto por resultados, y su objetivo es que el dinero público genere valor real. Otro principio importante es la transparencia. Hoy muchos gobiernos publican sus presupuestos de manera abierta y detallada, permitiendo que la ciudadanía conozca en qué se está gastando el dinero. Y también está el principio de equilibrio y sostenibilidad fiscal, que vimos en el módulo anterior, no gastar más de lo que se puede financiar. Ahora, el sistema de presupuesto no funciona de forma aislada. Tiene que estar articulado con otros sistemas como el de planificación, para que lo que se financia esté alineado con los objetivos del Estado. El de tesorería, que se encarga de hacer los pagos. El de contabilidad, que registra cada operación. Y el de inversión pública, en caso de proyectos grandes. Y aquí aparece un concepto muy importante, la cadena de gasto. Es decir, desde que se aprueba un presupuesto hasta que se ejecuta un pago, hay una serie de pasos interconectados que deben funcionar bien para evitar cuellos de botella, retrasos o errores. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un presupuesto no se ejecuta? Ahí aparecen problemas. Obras paralizadas, servicios suspendidos, recursos que se devuelven al tesoro. Y eso, más allá del tecnicismo, significa que la población no recibe lo que esperaba. Por eso es tan importante que los equipos de presupuesto estén capacitados, tengan acceso a información en tiempo real y trabajen de forma coordinada con las unidades de logística, contabilidad y planificación. Y para que esto funcione, la tecnología ha sido un gran aliado. Muchos países ya trabajan con sistemas integrados de administración financiera, como el CIAF, que permiten gestionar el presupuesto en línea, en tiempo real y con trazabilidad completa.
Además, las auditorías presupuestarias y los informes de seguimiento permiten corregir errores a tiempo y evitar problemas mayores. Entonces, en resumen, el sistema de presupuesto público asigna recursos de forma planificada, articula metas con dinero, exige resultados medibles y permite que la gestión pública sea eficiente, transparente y orientada al ciudadano. Y ustedes, desde donde estén, tienen un rol clave. Asegurarse de que el presupuesto no sea una formalidad, sino una herramienta real de transformación. Vamos con una pregunta para reforzar lo aprendido. ¿Qué caracteriza a un presupuesto público orientado a resultados? A. Asignación de fondos sin necesidad de justificar su uso. B. Distribución del dinero por igual entre todas las entidades. C. Vinculación del gasto con metas, indicadores y evaluación. D. Uso del presupuesto solo para cubrir sueldos y mantenimiento. La opción correcta es la C. El presupuesto orientado a resultados busca que cada sol, cada dólar, cada peso público tenga un impacto claro, medible y justificado. Muy bien. Y ya que hablamos del presupuesto como herramienta de asignación de recursos, ahora toca ver cómo se realiza el registro contable de todo ese movimiento. Vamos con el siguiente tema, el sistema de contabilidad gubernamental. Muy bien, señores, ya planificamos, ya presupuestamos. Ahora toca ver cómo se mueve el dinero. Y es que no basta con tener recursos asignados en un documento. Alguien tiene que autorizar los pagos, transferir fondos, gestionar las cuentas y asegurarse de que el dinero llegue a tiempo y sin desvíos. Ahí es donde entra en juego el sistema de tesorería. Este sistema es responsable de administrar los fondos públicos, centralizar los ingresos y ejecutar los pagos del Estado. En pocas palabras, es el área que se encarga de mover la plata, pero con orden, trazabilidad y controles claros. Ahora, imaginen que cada entidad del Estado tuviera su propia caja sin coordinación. Sería un caos. Duplicación de pagos, retrasos, falta de liquidez, incluso corrupción. Por eso existe algo que muchos países han implementado y que es clave: el Tesoro Público. El Tesoro concentra los recursos en una cuenta única del Estado, desde donde se distribuye el dinero a los distintos sectores, programas y niveles de gobierno. Este modelo, conocido como Cuenta Única del Tesoro, KUT, permite tener un control centralizado del flujo de fondos, optimiza la liquidez y reduce los riesgos operativos. Piénsenlo como una cuenta bancaria del Estado. Todo entra ahí, y desde ahí se pagan sueldos, contratos, compras, programas sociales, transferencias, todo. ¿Y quién gestiona esto? Normalmente es una Dirección General del Tesoro, o su equivalente dentro del Ministerio de Economía o Hacienda. Ellos se encargan de programar los pagos según la disponibilidad de fondos, verificar la documentación correspondiente, coordinar con bancos, proveedores y entidades públicas, y garantizar que los pagos se realicen en tiempo y forma. Y no es solo cuestión de apretar un botón. Cada pago tiene que estar respaldado por un compromiso presupuestal, una certificación de disponibilidad, una verificación legal y, muchas veces, un registro contable previo. Ahora, en muchos países este sistema se ha digitalizado. Eso significa que las entidades ya no usan cheques físicos ni llevan papeles de oficina en oficina. Se utiliza un sistema integrado de administración financiera, SIAF, que permite cargar los pagos, registrar la información y coordinar todo con el Tesoro en línea. Este tipo de sistemas no solo hacen que todo sea más rápido, sino también más transparente y trazable. Por ejemplo, en Perú, el SIAF es la herramienta clave para registrar todos los movimientos financieros del Estado y está conectado directamente con el Tesoro Público. En Chile, el sistema SIGFE cumple esa misma función. Y en otros países se usan plataformas similares que garantizan control, orden y trazabilidad. Pero como todo sistema también tiene retos. Uno de ellos es la falta de conocimiento del proceso. Hay oficinas que no saben programar pagos correctamente o que envían documentos incompletos, lo que genera retrasos innecesarios. También puede haber cuellos de botella si todo se centraliza pero no se automatiza bien. Y otro reto es la gestión de la caja fiscal. El Tesoro tiene que asegurarse de que haya liquidez suficiente para cubrir todas las obligaciones del Estado.
No se puede pagar todo al mismo tiempo, por eso se necesita una buena programación de pagos y una priorización ordenada. Entonces, el sistema de tesorería no es solo una ventanilla que paga, es un sistema clave para la ejecución oportuna, segura y transparente del gasto público. Y ustedes, desde sus espacios, también pueden contribuir a que funcione mejor, planificando bien sus pagos, enviando documentación completa, respetando los calendarios de ejecución y comprendiendo cómo se mueve el flujo financiero del Estado. Así que, para reforzar lo aprendido, vamos con una pequeña pregunta. ¿Cuál es una función principal del sistema de tesorería en la administración pública? A. Definir las prioridades políticas del gobierno. B. Elaborar los planes de desarrollo territorial. C. Centralizar y ejecutar los pagos del Estado con control y oportunidad. D. Recaudar impuestos directos e indirectos. La opción correcta es la C. La tesorería pública tiene como misión garantizar que el dinero llegue a donde debe llegar, de forma segura, controlada y dentro de los plazos establecidos. Muy bien, ya vimos quién gestiona el dinero y cómo se pagan las obligaciones. Ahora vamos a entrar a una parte clave para garantizar que todo quede debidamente registrado. El sistema de contabilidad gubernamental. Muy bien, señores. Ya vimos cómo se aprueba el presupuesto, cómo se pagan las obligaciones, pero ¿cómo sabemos con certeza cuánto se ha gastado? ¿O en qué momento del año? ¿Y qué pasa con el dinero que aún no se ejecuta? Aquí entra un sistema que suele sonar técnico, pero que es absolutamente fundamental: el sistema de contabilidad gubernamental. Y no, no hablamos solo de hacer balances o de sacar cuentas al final del año. La contabilidad en el sector público es mucho más que eso. Es el sistema que permite registrar, clasificar, resumir y presentar todas las operaciones financieras del Estado. Todo lo que se gasta, todo lo que se recauda, todo lo que se transfiere, queda registrado aquí. Y hay una regla de oro en la administración pública. Lo que no está registrado contablemente no existe para efectos de control y fiscalización. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este sistema? Primero, porque garantiza la transparencia. Permite que tanto las autoridades como la ciudadanía conozcan el estado real de las finanzas públicas. Segundo, porque facilita la rendición de cuentas. Si no hay registros claros, no se puede explicar en qué se gastó, cómo y por qué. Y tercero, porque es clave para la toma de decisiones financieras. No se puede planificar el próximo año sin saber con exactitud qué pasó este año. Ahora, la contabilidad gubernamental es distinta a la contabilidad privada. Mientras que en una empresa se busca medir la rentabilidad o el beneficio, en el Estado se busca medir el cumplimiento de objetivos públicos y el uso eficiente de los recursos. Por eso, el sistema contable del sector público está diseñado para trabajar bajo normas propias, muchas veces regidas por estándares internacionales, como los de la IPSAS, normas internacionales de contabilidad para el sector público. Y sí, también hay un ente rector. En la mayoría de países, la contabilidad pública está bajo la responsabilidad de una Dirección General de Contabilidad o una unidad similar dentro del Ministerio de Economía o Hacienda. Ahora, ¿cómo se registran las operaciones? Bueno, cada gasto, ingreso, transferencia, inversión o pago de deuda se convierte en un asiento contable. Y eso se hace a través de sistemas informáticos, como el CIAF, en muchos países latinoamericanos que permiten registrar los movimientos en tiempo real. Pero no es solo registrar por registrar. El sistema de contabilidad también debe generar reportes útiles. Por ejemplo, estados financieros del gobierno, balances contables de cada entidad, reportes de ejecución presupuestal, informes de situación fiscal y consolidaciones a nivel nacional. ¿Y para qué sirve todo eso? Para que los órganos de control, el Congreso, los organismos internacionales y los ciudadanos puedan evaluar la salud financiera del Estado. Porque al final un gobierno que no lleva bien sus cuentas pierde credibilidad, pierde eficiencia y pierde autoridad moral. Otro aspecto importante es la conciliación entre lo contable y lo presupuestal. A veces hay diferencias entre lo que se planifica, lo que se paga y lo que se registra. Por eso, los equipos contables deben trabajar de la mano con presupuesto y tesorería para garantizar que toda la información esté alineada. Y sí, como todo sistema, también hay retos.
Hay entidades que todavía registran fuera de plazo. Hay errores humanos que se arrastran por meses. O simplemente falta personal capacitado en las unidades contables. Pero cuando el sistema funciona bien, todo fluye. El gasto es más transparente, las auditorías son más ágiles y la confianza en la gestión pública aumenta. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes desde sus roles? Asegurarse de que los procesos que gestionan estén correctamente registrados, coordinar con las unidades contables y entender que la contabilidad no es solo un tema del contador, es un reflejo de la buena o mala gestión de toda la institución. Vamos con una pregunta sencilla para reforzar este tema. ¿Cuál es uno de los objetivos clave del sistema de contabilidad gubernamental? A. Eliminar la supervisión ciudadana. B. Registrar las operaciones financieras del Estado de forma ordenada y confiable. C. Aumentar el gasto público automáticamente. D. Centralizar el control político de los presupuestos regionales. La respuesta correcta es la B. El sistema de contabilidad garantiza que cada operación financiera esté documentada, registrada y disponible para su análisis, auditoría y control. Muy bien. Y ahora que sabemos cómo se lleva el registro contable, vamos a revisar cómo se organiza el abastecimiento en el sector público. Sí, toca hablar de compras, contrataciones y gestión de bienes. Vamos con el subtema 5, sistema de abastecimiento. Muy bien, señores. Hemos visto cómo se planifica, cómo se aprueba el presupuesto, cómo se ejecuta y cómo se registra. Ahora vamos a hablar de algo muy concreto y que suele generar muchos dolores de cabeza en las instituciones públicas, el abastecimiento. ¿Y por qué? Porque sin una buena gestión de compras, los planes no se ejecutan, los servicios se interrumpen, los proyectos se retrasan y la ciudadanía lo siente. El sistema de abastecimiento público es el encargado de garantizar que el Estado cuente con los bienes, servicios y obras que necesita para funcionar. Y esto incluye desde comprar papel para una oficina, contratar una consultoría técnica, alquilar maquinaria, hasta construir un puente o un hospital. Ahora bien, la lógica es sencilla. El Estado no produce todo lo que necesita, así que tiene que comprar. Y como lo hace con dinero público, esas compras deben cumplir ciertos principios: eficiencia, legalidad, transparencia, libre competencia y valor por dinero. Porque si el proceso de compra está mal hecho, por apuro, favoritismo o falta de control, se genera un gasto inútil. O peor, corrupción. Entonces, ¿cómo se organiza este sistema? Generalmente está estructurado en varias etapas. Primero, planificación de las contrataciones. Antes de comprar hay que saber qué se necesita, en qué cantidad, para cuándo y con qué presupuesto. Esto se hace a través de un plan anual de contrataciones. Segundo, proceso de selección. Aquí se elige al proveedor. Puede ser por concurso público, licitación, adjudicación simplificada o contratación directa, según los montos y la normativa vigente. Tercera, contratación y ejecución. Una vez elegido el proveedor, se firma el contrato, se ejecuta el servicio o la entrega, y se supervisa que se cumpla lo pactado. Cuarta, recepción, conformidad y pago. Si todo se entregó bien, se emite la conformidad y se procesa el pago a través del sistema financiero. Ahora bien, cada país tiene su normativa y su entidad rectora. Por ejemplo, en Perú el sistema está regulado por OSCE y se ejecuta a través de la plataforma CAC, que permite registrar todas las contrataciones del Estado y hacerlas públicas. En Chile se utiliza el portal Chile Compra, reconocido internacionalmente por su transparencia. En México el sistema de contrataciones públicas se está migrando hacia plataformas más abiertas como Compranet. Y en muchos países de Europa, las compras del Estado son 100% electrónicas, desde la convocatoria hasta el pago. Ahora, ¿cuáles son los problemas más comunes? Retrasos en la planificación. Muchas veces se espera al último momento para hacer el pedido. Expedientes mal elaborados, errores en los términos de referencia, omisión de requisitos, presupuestos irreales. Falta de conocimiento de la normativa, lo que genera procesos mal ejecutados o incluso anulaciones. Conformidades firmadas sin revisar, algo muy delicado, porque abre la puerta al pago de servicios incompletos o de mala calidad. Y ojo con esto, no se trata solo de seguir el procedimiento.
Se trata de que el proceso de abastecimiento agregue valor. Por ejemplo, ¿se eligió realmente al proveedor más competente? ¿El bien entregado cumple con las especificaciones? ¿La institución lo está usando bien? ¿La ciudadanía se benefició de esa compra? Porque si compramos laptops, pero nunca se entregan, o no hay internet, o no hay personal capacitado, entonces el problema no era la compra, sino la gestión. También hay que hablar del enfoque estratégico del abastecimiento. Esto significa pasar de un modelo reactivo, necesitamos esto ya, a uno planificado y sostenible, donde se analicen las necesidades institucionales, se establezcan convenios marcos, se trabaje con catálogos electrónicos y se integren criterios sociales, ambientales y de inclusión. Sí, el Estado también puede comprar con criterios de impacto social. Por ejemplo, dando preferencia a proveedores locales, mujeres emprendedoras o productos sostenibles. ¿Y cuál es el rol de ustedes en todo esto? Desde cualquier área pueden contribuir a mejorar el abastecimiento, planificando con tiempo, elaborando bien los requerimientos, acompañando la ejecución, verificando la calidad, reportando irregularidades. Porque al final, comprar bien es servir bien. Y antes de pasar al siguiente subtema, vamos con una pregunta rápida para reforzar. ¿Qué principio clave debe guiar todo proceso de contratación pública? A. Comprar al proveedor que ofrezca más beneficios personales. B. Priorizar contrataciones directas sin justificar. C. Asegurar transparencia, eficiencia y libre competencia. D. Elegir al proveedor más cercano sin evaluar su propuesta. La opción correcta es la C. La contratación pública debe regirse por principios que garanticen el buen uso del dinero público y la confianza ciudadana. Muy bien, ya sabemos cómo se compran los bienes y servicios. Ahora veamos qué pasa cuando el Estado invierte en obras públicas, en infraestructura, en proyectos a largo plazo. Eso lo abordaremos en el siguiente tema. Sistema de inversión pública. Muy bien, señores. Ya sabemos cómo el Estado planifica, aprueba su presupuesto, gestiona su contabilidad y ejecuta compras. Pero ¿qué pasa cuando se trata de grandes obras, proyectos estructurales o inversiones que buscan cambiar realidades? Ahí entra un sistema que merece toda nuestra atención, el sistema de inversión pública. Y no hablamos solo de construir carreteras o puentes, aunque también. Hablamos de cualquier iniciativa que utilice recursos públicos para generar un bien o servicio de valor para la ciudadanía. Puede ser una posta médica, una planta de tratamiento de agua, una red de Internet rural o una represa. La inversión pública es la herramienta más potente del Estado para cerrar brechas y promover el desarrollo. Pero como cualquier herramienta poderosa, mal usada, puede generar más problemas que soluciones. Así que la gran pregunta es, ¿cómo asegurarse de que un proyecto público valga la pena? ¿Cómo garantizar que lo que se invierte responda a una necesidad real, que sea técnicamente viable y que se ejecute de manera eficiente? Ahí es donde entra el sistema. Este sistema establece una ruta técnica y administrativa para evaluar, aprobar, ejecutar y supervisar los proyectos de inversión pública. Y lo hace bajo principios como rentabilidad social, priorización de necesidades reales, uso racional de los recursos, evitar la improvisación o el gasto político mal orientado. Entonces, ¿cuáles son las etapas básicas de este sistema? Primera, identificación del problema o necesidad. Todo empieza con algo concreto: una comunidad sin acceso a agua potable, una escuela colapsada, un centro de salud insuficiente. La inversión debe responder a una brecha identificada. Segunda, formulación y evaluación del proyecto. Aquí se elabora el expediente técnico. Se analiza si el proyecto es viable, cuánto costará, qué impacto tendrá, cómo se mantendrá en el tiempo, etc. Es clave que haya buenos estudios de preinversión. Tercer, registro y aprobación. Una vez evaluado, el proyecto se registra en el Banco de Proyectos del Estado y, si cumple con los criterios, se aprueba para ser financiado. Cuarta, ejecución. Aquí comienza la obra o servicio. Se contrata, se construye, se supervisa. Y, como vimos en el subtema anterior, entra el sistema de abastecimiento y tesorería. Quinto, seguimiento, control y evaluación ex post. Al finalizar, se debe verificar si el proyecto cumplió lo prometido. ¿Está funcionando? ¿Tuvo impacto? ¿Se mantiene? Ahora, ¿quién regula esto?
Depende del país, pero en general hay un ente rector de inversiones públicas. En Perú, por ejemplo, el sistema se llama Invierte.p y es gestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas. En Colombia funciona bajo el Sistema General de Regalías y Planeación Nacional. En México se articulan los proyectos a través de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias técnicas. En Chile, el MDS y el Ministerio de Desarrollo Social evalúan la rentabilidad social de los proyectos. ¿Y qué problemas suelen aparecer? Varios. Proyectos mal formulados con estudios deficientes o irreales. Intervenciones duplicadas o no prioritarias, muchas veces por presión política. Retrasos por trámites excesivos o por falta de capacidad técnica en los gobiernos subnacionales. Obras paralizadas o mal ejecutadas, que terminan costando más o siendo abandonadas. Seguro muchos de ustedes conocen un ejemplo de una obra que empezó, pero nunca se terminó. O se inauguró, pero nunca funcionó. Eso no es solo un problema de presupuesto, es un problema de gestión de inversión pública. Y es por eso que hoy se insiste tanto en que los servidores públicos conozcan bien el sistema, se capaciten y exijan que los proyectos se formulen con calidad. Porque cada sol, peso o dólar invertido mal es una oportunidad perdida para una comunidad. Ahora, también hay buenas prácticas. Involucrar a la población desde la identificación de la necesidad. Trabajar con bancos de proyectos que estén actualizados y priorizados. Fortalecer la supervisión técnica y ciudadana. Y hacer evaluaciones de impacto real, no solo si se construyó, sino si mejoró la vida de la gente. Vamos con una pregunta para reforzar este tema. ¿Cuál es una etapa clave en el sistema de inversión pública para garantizar que un proyecto sea viable y útil? A. Asignar presupuesto antes de estudiar el problema. B. Contratar de inmediato sin expediente técnico. C. Formular y evaluar el proyecto con criterios técnicos. D. Construir primero y justificar después. Y la opción correcta es la C. Formular y evaluar el proyecto con criterios técnicos permite asegurar que se inviertan recursos públicos de forma responsable y con impacto real. Muy bien. Ahora que ya sabemos cómo el Estado transforma sus recursos en obras y servicios concretos, vamos a hablar de otro sistema que, aunque más silencioso, es igual de importante. El sistema de recursos humanos. Porque el Estado no funciona solo con dinero ni infraestructura, funciona con personas. Muy bien, señores. Hasta ahora hemos hablado de dinero, de proyectos, de compras, de registros, pero nada de eso cobra vida sin las personas. El recurso más importante que tiene el Estado no está en el presupuesto ni en la infraestructura, está en su gente. Hoy vamos a hablar del sistema de recursos humanos en la administración pública. Y sí, sé que este es un tema que puede generar polémica porque hablamos de sueldos, contrataciones, evaluaciones, ascensos, estabilidad, pero también hablamos de algo esencial, profesionalizar el servicio público. Porque si queremos un Estado moderno, eficiente y cercano al ciudadano, necesitamos servidores públicos comprometidos, capacitados y bien gestionados. Entonces, ¿qué es el sistema de recursos humanos? Es el conjunto de políticas, procesos e instituciones que regulan todo lo relacionado con el personal del Estado. Desde la selección, la contratación, la capacitación, la evaluación, hasta la gestión del desempeño y el desarrollo profesional. Y sí, eso incluye tanto a funcionarios de carrera como a personal contratado por locación, servicios temporales o nombramiento. Ahora bien, un sistema de recursos humanos moderno debe estar guiado por varios principios. Mérito y transparencia en el ingreso. Equidad e igualdad de oportunidades. Capacitación continua. Evaluación objetiva del desempeño. Reconocimiento y movilidad interna. Y por supuesto, ética y compromiso con el servicio público. Pero, ¿cómo está organizado? Bueno, normalmente hay un ente rector que define las políticas y normas generales. En Perú, por ejemplo, está la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir. En Colombia, la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública. En México, la Secretaría de la Función Pública. En Chile, la Dirección Nacional del Servicio Civil. Estas entidades definen los marcos legales, los lineamientos para concursos, los procesos de capacitación y los sistemas de evaluación. Ahora, hablemos claro, hay muchas cosas por mejorar. En muchos países aún hay
contrataciones poco transparentes, burocracia excesiva para ascensos, falta de incentivos reales para el buen desempeño, desigualdad entre regímenes laborales, y sí, en algunos casos, clientelismo o influencia política en decisiones de personal. Pero también hay avances. Cada vez más se están usando concursos públicos de méritos, plataformas digitales para postulaciones, evaluaciones por competencias y programas de formación especializados. Un buen ejemplo son las Escuelas Nacionales de Administración Pública, que existen en varios países y ofrecen formación técnica, ética y estratégica a quienes trabajan en el Estado. Y aquí es importante una reflexión. El servidor público no es solo un empleado más, es un representante del Estado frente al ciudadano. Su trato, su actitud, su compromiso, tienen un impacto directo en cómo la gente percibe al gobierno. ¿Han escuchado la frase "el Estado me maltrata"? Muchas veces no se refieren a una ley o a una institución, sino a una persona específica que no atendió bien, que fue indiferente o que no resolvió nada. Por eso invertir en buenos recursos humanos no es un lujo, es una necesidad. Y eso implica procesos de ingreso basados en mérito, sueldos justos y competitivos, capacitación permanente, condiciones laborales dignas y un sistema de evaluación que premie el esfuerzo y corrija las deficiencias. Vamos con una pregunta rápida para reforzar este tema. ¿Cuál de los siguientes principios debe regir la gestión de recursos humanos en el Estado? A. Contratar por amistad o afinidad política. B. Estabilidad absoluta sin evaluación de desempeño. C. Ingreso por mérito, transparencia y evaluación continua. D. Priorización de contratos temporales sin regulación. La opción correcta es la C. Un sistema moderno de recursos humanos se basa en el mérito, la transparencia y la mejora continua, siempre al servicio del ciudadano. Muy bien. Y ya que hablamos de talento humano, ahora vamos a ver cómo se gestiona algo igual de valioso: la información. Porque sin datos bien organizados, bien protegidos y bien usados, no hay buena gestión pública posible. Vamos con el subtema 8. Sistema de gestión documental y archivo. Muy bien, señores. Ya hablamos de personas, de recursos, de obras, de compras, pero ¿cómo se registra todo eso? ¿Dónde queda la constancia de lo que se hace? ¿Y qué pasa cuando alguien necesita información de hace 5, 10 o 20 años? Ahí entra en juego algo fundamental: el sistema de gestión documental y archivo. Y no estamos hablando solo de guardar papeles. Estamos hablando de cómo el Estado administra, organiza, conserva y da acceso a su información documental. Desde oficios y resoluciones hasta contratos, actas, expedientes y correos institucionales. En pocas palabras, la gestión documental es la columna vertebral de la memoria institucional. Y si no se hace bien, se pierde información valiosa, se entorpecen los procesos, se corre el riesgo de corrupción y se pierde la confianza. Ahora, ¿por qué es tan importante este sistema? Porque todo acto administrativo debe quedar documentado. Si no está escrito, registrado y archivado, simplemente no existe legalmente. Y eso en la administración pública es muy serio. Además, una buena gestión documental permite evitar la duplicación de trámites, ahorrar tiempo y recursos, facilitar el control y la fiscalización, mejorar la atención al ciudadano y garantizar la transparencia. Entonces, ¿cómo se organiza este sistema? En la mayoría de países hay una entidad rectora o Sistema Nacional de Archivos que define las políticas y normas sobre cómo se debe producir, clasificar, conservar y disponer la documentación pública. Y en cada entidad pública debe existir una unidad de archivo o un responsable documental que se encargue de aplicar esas normas. La gestión documental abarca todo el ciclo de vida del documento. 1. Producción: cuando se crea un documento, un oficio, una resolución, un informe. Segunda tramitación: el documento circula internamente para su revisión, firma o aprobación. Tercer archivo de gestión: se conserva por un tiempo para uso frecuente. Cuarto archivo central: una fase de conservación permanente o eliminación según su valor. Quinto archivo histórico: algunos documentos, por su relevancia, se conservan para siempre. Y aquí es donde entra la gestión digital. Hoy en día, muchas entidades públicas están migrando a sistemas de gestión documental electrónica,
donde los expedientes ya no son físicos, sino digitales. Eso agiliza los procesos, permite trazabilidad y reduce el uso de papel. En Perú, por ejemplo, se utiliza el Sistema de Gestión Documental, SGD, o soluciones integradas en plataformas como Mesa de Partes Virtual. En Colombia está el Sistema Integrado de Gestión Documental, Orfeo. En México existen plataformas digitales como EasyGet. Y en otros países, los documentos digitales están validados legalmente con firma electrónica, lo que garantiza su validez jurídica. Ahora, ¿cuáles son los desafíos más comunes? Documentos mal clasificados o sin codificación. Archivos físicos mal conservados o desorganizados. Falta de capacitación del personal. Saturación de expedientes en oficinas. Y resistencia a migrar a lo digital. Y ojo, un mal manejo documental puede tener consecuencias graves. No se encuentra la información cuando se necesita. Se pierden pruebas en auditorías. Se afecta la defensa legal del Estado. O se impide el acceso a la información pública por parte del ciudadano. Por eso, señores, todos en la administración pública tenemos una responsabilidad. Producir documentos bien hechos, registrarlos adecuadamente, archivarlos donde corresponde y respetar los procedimientos establecidos. Porque la gestión documental no es solo tarea del archivista, es parte de una cultura institucional. Vamos con una pregunta sencilla pero importante. ¿Por qué es fundamental el sistema de gestión documental y archivo en la administración pública? A. Porque permite eliminar todo lo que ya se hizo. B. Porque ayuda a ocultar información sensible. C. Porque garantiza la conservación, acceso y trazabilidad de los documentos. D. Porque reemplaza al área de planificación. La opción correcta es la C. Una buena gestión documental garantiza que la información pública esté disponible, sea útil y respalde todas las decisiones que se toman en el Estado. Muy bien. Y ya que estamos hablando de transparencia, control y trazabilidad, el siguiente subtema será clave para entender quién vigila y cómo se fiscaliza todo lo que hemos venido viendo hasta ahora. Vamos con el subtema 9, Sistema de Control y Auditoría Interna. Muy bien, señores. Hemos hablado de cómo se gestionan los recursos, cómo se ejecutan los proyectos, cómo se administra la información, pero ahora vamos a ver quién vigila que todo eso se haga bien. Porque sí, el Estado también se controla a sí mismo. Y eso es fundamental para evitar errores, abusos, corrupción o simplemente una mala gestión. Hoy hablamos del sistema de control y auditoría interna. Este sistema tiene un solo objetivo: verificar que los recursos públicos se usen correctamente y que los actos administrativos se ajusten a la ley, los principios de eficiencia y los objetivos institucionales. Y ojo, el control no es para castigar, es para mejorar la gestión, prevenir riesgos y corregir lo que se está haciendo mal antes de que sea tarde. Ahora bien, ¿en qué consiste este sistema? El sistema de control tiene dos grandes componentes: el control externo y el control interno. Vamos a enfocarnos hoy principalmente en el control interno, que es el que se realiza dentro de cada entidad pública y forma parte de su funcionamiento diario. Cada entidad del Estado debe contar con una oficina de control institucional, OCI, o con un responsable de auditoría interna, que esté encargado de supervisar que los procesos se realicen conforme a las normas, alertar sobre riesgos o debilidades en la gestión, recomendar medidas correctivas, realizar auditorías, revisiones y seguimientos, y emitir informes que sirvan para mejorar la administración. Estas oficinas no son enemigos internos ni policías que persiguen al personal. Su rol debe ser preventivo, propositivo y colaborativo, porque el objetivo no es encontrar culpables, sino garantizar que la institución funcione bien. Ahora, ¿qué tipo de auditorías se realizan? Existen varios tipos. Auditorías financieras revisan si los estados financieros reflejan fielmente la situación de la entidad. Auditorías de cumplimiento verifican que se cumplan leyes, reglamentos y normas internas. Auditorías operativas analizan la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos. Auditorías especiales, para casos específicos como denuncias, irregularidades o hallazgos. Y todos estos informes son insumos para la Contraloría General, que es el órgano de control externo y tiene la función de fiscalizar a todas las entidades del Estado.
En Perú, por ejemplo, la Contraloría trabaja con las OSIs y también realiza servicios de control simultáneo. En Colombia existe la Contraloría General de la República, con sistemas de auditoría y vigilancia activa. En México, la Auditoría Superior de la Federación. En todos los casos, el mensaje es claro. El control no es un lujo, es una garantía democrática. Ahora, también hay herramientas modernas. Hoy en día se usa la auditoría digital, el monitoreo en línea, los sistemas de alertas tempranas y el análisis de datos, que permiten detectar desviaciones incluso antes de que se materialicen. Y el control también se fortalece cuando hay participación ciudadana. Cada vez más países están incorporando mecanismos como portales de denuncias ciudadanas, observatorios anticorrupción, control social de obras públicas, audiencias de rendición de cuentas. Entonces, ¿qué rol cumplen ustedes en todo esto? Uno muy importante. Si manejan fondos públicos, deben hacerlo con total responsabilidad y dejar constancia de cada paso. Si trabajan en áreas administrativas, deben respetar procedimientos, plazos y normas. Y si identifican riesgos o malas prácticas, tienen la obligación de alertar, documentar o escalar el problema. Porque un buen sistema de control no solo detecta lo que se hizo mal, también previene que algo peor ocurra. Vamos con una pregunta para reforzar este tema. ¿Cuál es el propósito principal del sistema de control y auditoría interna en una entidad pública? A. Sancionar a todo el personal sin excepción. B. Intervenir políticamente en las decisiones institucionales. C. Identificar riesgos, prevenir errores y fortalecer la gestión. D. Realizar evaluaciones anuales únicamente por cumplimiento. La opción correcta es la C. El control interno busca fortalecer la gestión pública, ayudando a prevenir errores y a corregir procesos antes de que se generen daños mayores. Muy bien. Y ya que hemos hablado de control, llegamos al cierre del módulo. Nuestro siguiente y último subtema será el que nos permite cerrar el círculo de la gestión pública, la evaluación del desempeño institucional. Muy bien, señores. Hemos llegado al último subtema del día y con él al cierre de este importante módulo 3. Ya vimos cómo planifica el Estado, cómo gestiona sus recursos, cómo contrata, ejecuta, registra, controla. Pero falta una última pregunta que no podemos dejar sin responder. ¿Cómo sabemos si todo eso está funcionando? La respuesta está en la evaluación del desempeño institucional, porque no se trata solo de hacer, se trata de hacer bien. Y eso implica medir, comparar, revisar y, si es necesario, ajustar. La evaluación del desempeño permite verificar si una entidad pública está cumpliendo sus objetivos, si lo hace con eficiencia y si está generando resultados reales para la ciudadanía. Y ojo, esto no es un tema solo para los altos directivos o los órganos de control. Evaluar el desempeño debe ser una práctica transversal, constante y parte del ciclo natural de gestión. Ahora, ¿qué se evalúa? Cumplimiento de metas físicas y presupuestales. Indicadores de calidad del servicio. Satisfacción ciudadana. Cumplimiento normativo y uso de los recursos. Procesos internos. Tiempos, costos, eficiencia operativa. Todo esto permite saber si una política o programa está dando resultados o si es necesario rediseñarlo. Y sí, aquí se vuelve fundamental tener indicadores bien definidos desde el inicio, porque no se puede evaluar lo que no se ha medido. Por ejemplo, si un programa de vacunación tenía como meta llegar al 85% de cobertura en zonas rurales, pero solo alcanzó el 60%, hay que analizar por qué. ¿Faltaron recursos? ¿Falló la logística? ¿Hubo errores de diseño? Esa es la esencia de una evaluación seria. Identificar fortalezas y debilidades para mejorar continuamente. Ahora, hay distintos tipos de evaluación. Evaluaciones internas que hace la propia entidad. Evaluaciones externas que puede encargar el Ministerio de Economía, la Contraloría, universidades, ONGs, etc. Evaluaciones participativas que incluyen a los beneficiarios del servicio a través de encuestas, focus groups o espacios de diálogo. En muchos países, estas evaluaciones son parte de los sistemas de presupuesto por resultados. Por ejemplo, en Perú se gestiona a través de la Dirección General de Presupuesto Público, que realiza el seguimiento de desempeño programático. En Colombia se utiliza el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados. Y en Chile
Las evaluaciones de programas gubernamentales se publican abiertamente y se discuten en el Congreso. Ahora, ¿qué pasa con los resultados? Aquí es donde viene lo más importante. Los resultados de la evaluación deben usarse para tomar decisiones. No pueden quedarse archivados. Deben servir para reasignar presupuesto, rediseñar programas, mejorar procesos o incluso cerrar aquello que no está funcionando. Porque gastar bien no es solo ejecutar rápido, es lograr resultados concretos para la gente. Vamos con la última pregunta del día. ¿Cuál es el objetivo principal de la evaluación del desempeño institucional? A. Penalizar al personal con baja productividad. B. Asegurar el uso político de los programas públicos. C. Medir si las acciones institucionales logran los resultados esperados. D. Justificar el aumento del presupuesto en todas las entidades. La opción correcta es la C. La evaluación del desempeño busca medir si las instituciones están cumpliendo sus objetivos y generando valor público real. Y con eso, señores, cerramos el módulo 3, Sistemas Administrativos. Ha sido un recorrido extenso, sí, pero muy necesario. Hoy hemos aprendido cómo cada uno de estos sistemas, planificación, presupuesto, contabilidad, abastecimiento, inversión, personal, documentación, control y evaluación forman una estructura integrada que sostiene el funcionamiento del Estado. Mi reconocimiento por su compromiso, por seguir con atención cada subtema y por formarse con responsabilidad. Gracias también a las empresas patrocinadoras Practice y Craptica por seguir apostando por la capacitación de los servidores públicos. Ha sido un gusto acompañarlos una vez más. Ahora los dejo con Verónica, quien les dará las indicaciones finales del día. Muy bien. Antes de despedirnos por hoy, quiero tomarme unos minutos para agradecer y felicitar a nuestro querido profesor Mateo por su brillante desarrollo del módulo y también a todos ustedes, porque el simple hecho de seguir aquí, conectados, atentos y comprometidos, dice mucho del valor que le dan a su crecimiento personal y profesional. Y justamente, por ese compromiso, hoy quiero contarles que ya está abierta la preventa oficial de certificados de este diplomado internacional. Y no se trata solo de un documento. Es el reconocimiento formal de todo este camino que han recorrido. Al acceder a esta preventa, recibirán 4 certificados oficiales, uno por cada módulo. Cada certificado incluye su nombre completo, el nombre del módulo, las horas académicas cursadas, la fecha oficial y las firmas de Practice, SAC y Craptica, todo en un diseño profesional en formato digital de alta calidad. Pero eso no es todo. Al adquirir los 4 certificados, automáticamente recibirán, sin costo adicional, un diploma internacional con grado a la excelencia, que acredita que completaron y aprobaron todo el programa de formación. Es un reconocimiento especial, con un diseño superior, y que representa no solo asistencia, sino excelencia. Además, tendrán acceso a todas las clases grabadas, para que puedan repasar cuando quieran, a su ritmo, o incluso capacitar a su equipo de trabajo. Y como cierre de oro, todas las personas que obtengan sus certificados tendrán acceso exclusivo a participar en nuestra ceremonia de graduación oficial al finalizar el módulo 4, un evento simbólico internacional donde reconoceremos públicamente su esfuerzo y que podrán compartir con su familia, amigos o compañeros de trabajo. Ahora sí, pasemos a los precios actualizados por país. Perú, 150 soles. Colombia, 150,000 pesos colombianos. México, 800 pesos mexicanos. Ecuador, $40. Bolivia, 400 bolivianos. Argentina, 39,000 pesos argentinos. Un solo pago. Y te llevas los 4 certificados oficiales, el diploma a la excelencia, las clases grabadas, tu lugar en la graduación final, y todo esto en formato digital PDF, listo para descargar, imprimir en alta calidad, enmarcar y colgar donde quieras, en tu sala, oficina o espacio profesional.
¿Y cómo lo adquiero? Muy fácil. Dirígete al grupo oficial de WhatsApp, donde estás participando ahora mismo, y allí encontrarás el número directo del área de ventas. Solo debes escribir tu nombre completo, tu país, y confirmar que deseas acceder a la preventa. El equipo te responderá de inmediato y te guiará paso a paso. Y para cerrar, sabemos lo que vale tu tiempo. Sabemos lo que significa haber llegado hasta aquí. Así que si ya diste todo este esfuerzo, ¿por qué no dejarlo registrado con orgullo? Este es tu momento para cerrar este módulo con reconocimiento y con beneficios que seguirán contigo por mucho tiempo más. Antes de despedirnos, solo quiero hacerles un recordatorio muy breve pero importante sobre la preventa de certificados que ya está habilitada. Si acceden, se certifican hoy mismo, recibirán los 4 certificados oficiales, uno por cada módulo. El Diploma Internacional con grado a la excelencia, como reconocimiento adicional. El acceso a todas las clases grabadas para repasar a su ritmo. Y la posibilidad de participar en nuestra ceremonia de graduación final al culminar el módulo 4. Todo esto se entrega en formato digital PDF, listo para imprimir, enmarcar y exhibir con orgullo. ¿Cómo adquirirlo? Muy fácil. Solo deben ir al grupo de WhatsApp oficial, donde ya están todos. Y allí encontrarán el número directo del área de ventas. Escriben su nombre completo, su país y listo. El equipo los va a guiar paso a paso. Recuerden, esta es una oportunidad única para validar formalmente todo su esfuerzo y acceder a beneficios que no estarán disponibles más adelante. No lo dejen pasar. De todas maneras, los precios por país se los dejaré en pantalla para que puedan visualizarlo. Gracias por estar aquí. Nos reencontramos mañana para vivir el último módulo y cerrar este proceso de formación de la mejor manera. ¡Hasta entonces!